ahorita con un tema bonito, formas indeterminadas. Esto va a servir para todo lo que venga la otra semana, que es análisis de gráfica. Con todo este material que yo voy a dar acá, usted va a poder encontrar y a graficar y analizar todo. Asíntotas verticales, asíntotas horizontales, dominio. Ahora, dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo, dónde crece, dónde decrece, dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo. Eso vamos a ver acá para que la otra semana los compañeros que les den el análisis de gráfica, ahí van a ver todo esto y lo van a aplicar. Ok. Como no tengo mucho tiempo, vamos ya de entrada. Necesito que tengan, por favor, la teoría a la mano. Vamos a ir hablando de las formas indeterminadas y lo que se llama la regla de L-Hospital. Las formas indeterminadas que vamos a identificar, hay muchas formas indeterminadas, pero la regla de L-Hospital solo la vamos a aplicar, fíjense bien, solo la vamos a aplicar cuando tengamos infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Pero dentro de los ejercicios podemos encontrar muchas formas indeterminadas como infinito, menos infinito, infinito, más o por infinito, infinito a la 0, 0 a la infinito y muchas otras indeterminaciones, 0 a la 0. Estas son indeterminaciones que en el momento nos van a aparecer, pero aquí tenemos que reescribir. Ahí tendríamos que reescribir. Y la regla de L-Hospital lo vamos a aplicar solo cuando aparezca, mire, ahí les dice, hasta el momento hemos encontrado cuando aparezca infinito sobre infinito o 0 sobre 0, aplique la regla de L-Hospital. ¿Qué significa aplicar la regla de L-Hospital? Derivemos numerador y derivemos denominador. Cuidado si confunde la regla de L-Hospital con la forma indeterminada. Entonces, infinito menos infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito. Ahí vamos a encontrar. En esos casos vamos a reescribirlo. Solo cuando aparezca la regla, ahí vamos a aplicar. ¿Y qué significa? Que cuando el límite, cuando x tienda a un x sub 0 sobre g de x, y esto me dé infinito sobre infinito o 0 sobre el 0, apliquemos la regla. ¿Qué significa aplicar la regla? Que cuando usted aplica la regla, en este caso que le den estos resultados, usted va a derivar el numerador y va a derivar el denominador. No es la regla de un cociente, no, cuidado. Derivemos numerador, derivemos solo cuando aparezcan esos casos. Bueno, para aplicarlo y entenderlo mejor, vámonos a un ejercicio. X dividido entre 1 menos e a la x. Todo eso se observa, se mira bien, ¿verdad? Se mira bien, sí.
Estamos con foquitos nada más, hijos. Así que vamos a tratar de ir viéndolo. Pregunto, si usted aplica ese límite directamente, ¿qué le da? ¿Qué le da si aplicamos directamente este límite? Si X está tendiendo a 0, eso me queda 0, 1 menos C a la 0. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí, ¿verdad? Al aplicar el límite directamente. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ok. Pero toda cantidad elevada a la 0, esto es 1. Y esto me queda 0 sobre 0. Si esto me queda 0 sobre 0, apliquemos la regla. Muy bien. Para aplicar la regla vamos a derivar numerador y vamos a derivar denominador. La derivada de x con respecto a x es 1. La derivada de una constante es 0, menos. La derivada de e a la x con respecto a x es e a la x. Si evaluamos directamente ese límite, ¿qué nos queda? Límite de una constante es la constante. Límite de e a la x cuando x tiende a 0 es e a la 0. Y e a la 0, eso es 1, no me queda 1 sobre menos 1 y eso me da menos 1. Entonces, esa indeterminación desapareció, ¿sí? Desapareció esa indeterminación y ya nos resultó ya un real. Un real. ¿Hay preguntas del primer ejercicio? Bastante claro, ingeniero. Muy bien, vamos al segundo. Límite cuando x tiende a 0. Vamos a llamarle otra variable para que no solo sea x, puede ser cualquier otra variable. Llamémosle y. Si y tiende a 0, de la tangente de y dividido entre y. ¿Bien? Tenemos otro ejercicio. Si ustedes se recuerdan, la tangente tiene un periodo. El periodo de la tangente es pi. En pi radianes hace un giro completo la tangente. Menos pi y aquí es pi, ¿verdad? Entonces la tangente, su periodo es pi. Pi, ¿verdad? Pi medio y pi medio. Y luego ahí viene. Esta es la gráfica, va tendiendo a esa asíntota. Y esta gráfica es y igual tangente de. Entonces, esto ya lo conocemos. Entonces, miren, si evaluamos directamente ese límite, tangente de 0 es 0. ¿No lo quiere ver como el gráfico? Bueno, la tangente de y es igual al seno de y sobre coseno de y. Seno de y sobre coseno de y. Y como y está tendiendo a 0, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, 0 entre 1 es 0. Entonces la gráfica me refleja exactamente el valor de la función. Entonces esto me queda 0 sobre 0. Si da 0 sobre 0, caemos en la forma indeterminada para aplicar el límite. Entonces decimos, aquí lo vamos a seguir, límite cuando y tiende a 0 de la tangente de y sobre y, como me dio 0 sobre 0, derivamos numerador y derivamos el denominador, pero el límite no se quita, el límite se va llevando el límite hasta que evaluamos. El límite desaparece. Hasta que el límite se evalúa, desaparece el límite. ¿Ok?
¿Quién es la derivada de la tangente, jóvenes? Derivada de la tangente. Hola, hola. Secante al cuadrado. Secante cuadrado por tangente, creo. No, No. secante cuadrado. Solo secante cuadrado. ¿Sí? La derivada de la tangente es secante cuadrado. ¿Y la derivada de y con respecto a y? 1. 1. 1. Excelente. Eso. Así me gusta. Muy bien. Ya tengo 1 en el denominador. Qué bueno. Bueno, la secante cuadrado, matemáticamente, por identidad, podemos decir, si la secante cuadrado va por aquí, pero si no lo recordamos, entonces decimos, la secante cuadrado, según nuestra identidad trigonométrica, la podemos también escribir como secante cuadrado. Hola. 1 sobre el coseno cuadrado de x sobre 1. ¿Miren? La secante cuadrado es igual a 1 sobre coseno de x al cuadrado. El 1 ya al cuadrado es 1. Entonces, el coseno es más fácil de recordar o de identificar. ¿Por qué? Porque coseno de y, cuando y tiende a 0, bueno, si no tiene calculadora, 0 grados o 360 grados o 2 pi está dado por 1,0. El coseno y este es el seno. ¿Sí? Entonces, coseno de y cuando y tiende a 0, coseno de 0 es, ¿cuánto? 1. Eso me queda 1 sobre 1 dividido entre 1 sobre 1. Y eso me queda. Esas indeterminaciones han desaparecido por completo. Entonces, miren el proceso. La regla va aplicándose cuantas veces sea posible hasta llegar a un real. Hasta llegar a un real. Miren. Evaluamos, aplicamos la derivada de la tangente secante, volvemos a aplicar, no recortamos en términos de secantes o tangentes, llevémoslo en términos de senos y cosenos, que es más fácil para nosotros. ¿Ok? ¿Preguntas? Veamos otros. Ingeniera, yo tengo una consulta. Dime. La ley de Hospital básicamente solo sirve para resolver indeterminaciones utilizando derivadas. Así Sería es. otra forma de resolver indeterminaciones de 0 sobre 0. Permitime. Sí, estoy de acuerdo de ahí, pero no es que espérame, me dijiste, pues la regla solo es para indeterminaciones, sí. La regla de L Hospital solo es aplicable a las formas indeterminadas. Sí, en el momento que te da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, aplicamos la regla. Ok. Chévere. Pero ya, Luis, ya vamos a llegar a estas otras formas indeterminadas o estas formas de indeterminaciones que tenemos que reescribirlas para poder aplicar la regla. Pero eso está bien, muy bien. Ya vamos con unos ejercicios más. Sí, la regla la vamos a aplicar a esas formas indeterminadas, que era 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Muy bien. Vamos con otros. Vamos con otros. Veamos otros ejercicios. Si tenemos, por ejemplo, quiero poner uno que no sea directo. Uno que no sea directo. Vamos con este. Vamos con este otro. 3 creo que vamos a ver. Límite. Cuando x tiende a pi medio, lo vamos a poner por la izquierda de la secante menos la tangente. Seguimos con formas indeterminadas o seguimos con
funciones trigonométricas, en la cual, bueno, ya la tangente la vimos, la secante la podemos convertir como el inverso del coseno, ¿verdad? Si evaluamos directamente, bueno, pi medio, o sea, 90 grados. Aquí tendríamos pi medio, las coordenadas son 0,1. Aquí teníamos 0 grados o 2 pi radianes, ¿sí? Miren, el coseno es el primero y el seno es el segundo. Entonces, si evaluamos directamente la secante es 1 sobre el coseno, ajá, y coseno de pi medio da 0. Ah, eso me da 0. Ah, no, pero es 1 sobre 0. Evaluémoslo y pongamos. Tenemos secante, decíamos que era 1 sobre el coseno de pi medio. ¿Ves? ¿Sí? Menos seno de pi medio sobre coseno de pi medio. Si lo evaluamos directamente, ahí no puse el límite porque lo estoy evaluando ya directamente, ¿ves? Seno de secante 1 sobre coseno de pi medio, tangente, seno sobre coseno de pi medio. Como ya en lugar de x he puesto su pi media, yo puedo evitar, quitar el límite, porque ya está evaluado el límite. ¿Sí? Entonces, coseno de pi medio, 0. 1 sobre 0. Miren, 1 sobre 0. Menos seno de pi medio, 1. Coseno de pi medio. Ah, ¿qué me queda entonces ahí? ¿Qué me queda? 1 sobre 0. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 1 sobre 0. Una indeterminación. Una indeterminación que se llama infinito menos infinito. Entonces ahora miren, infinito menos infinito. Ahora yo no voy a decir L óptica, no, reescribir. Miren, reescribir. ¿Por qué? Porque la indeterminación solo va a ser en estos casos, ahí no. Bueno, entonces, si ya tenemos una indeterminación, nos vamos a reescribirlo y decimos el límite cuando x tiende a pi medio por la izquierda de la secante menos la tangente. Esto también lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de la secante, que es 1 sobre el coseno, menos la tangente, que es el seno sobre el coseno. Pero esto sigue siendo la misma indeterminación. Entonces, esto reescribiéndolo a pi medio por la izquierda, si realizamos esta suma, tiene el mismo denominador. Si tiene el mismo denominador, miren, 1 menos el seno de x sobre coseno de x. Ahora ya hemos escrito de otra forma, tal que al evaluarlo, ¿qué me va a generar? ¿Qué me va a generar esa expresión? ¿A qué me va a generar esa expresión? Vamos a ver, cuando x tiende a pi medio, ya tenemos el círculo unitario y decíamos que esto es igual a 1 menos, ¿cuánto decíamos que era el seno de pi medio? ¿Cuánto dijimos que era seno de pi medio? Ahí lo tiene. ¿Cuánto? Ahí lo tienen, ya se los había escrito ahí. ¿Cuánto? El coseno. 1. 1, seno de pi medio. Miren, hijos, aquí se van escribiendo, ¿verdad? Espero que vayan escribiendo. Aquí era pi medio, 90 grados, las coordenadas 0,1. El primero es el coseno y el segundo es el seno. Ajá, seno de pi medio es 1, ¿ves? Y coseno es 0. Miren,
¿Esto que me queda? 0 sobre 0. Sí o sí, jóvenes. Aquí no ha terminado el problema. En ese momento aplicamos la regla de L orbital. Ahí vamos a aplicar la regla de L orbital. ¿Por qué? Porque en este momento esto me da 0 sobre 0. Ahora, ¿qué significa aplicar la regla? Derivamos numerador, derivamos denominador. Esto se lo hice, no es necesario, pero se los hago para que ustedes lo vayan escribiendo y teniendo de dónde salió eso. Muy bien, va. Eso da 0 sobre 0. Por lo tanto, aplicamos la regla. ¿Qué significa aplicar la regla? Derive numerador, derive denominador. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a pi medio por la izquierda de la derivada de la constante es 0 menos la derivada del seno por seno. Ajá. La derivada del coseno menos seno. Ajá. Y menos entre menos se me hace más. Volvemos ahora nuevamente a aplicar coseno de pi medio, coseno de x cuando x tiende a pi medio. Ajá. Cuando x 0. Esto es 0. 0. ¿Sí? Y seno de x cuando x tiende a pi medio. Menos 1. Es 1. No, porque menos entre menos da más. Es 1. Y 0 sobre cualquier cantidad, esto es 0. Y 0 es un real. En ese momento, la indeterminación desapareció. ¿Estamos de acuerdo? Miren ahora. Hay una indeterminación en la cual no hay que aplicar la regla. Bueno, entonces reescribimos. ¿Cómo la reescribimos? Aplicando identidades. Al aplicar la identidad también vuelve esa indeterminación, pero si sumamos esa suma de fracciones, me genera otra forma de indeterminación, 0 sobre 0. Aplicamos la regla y al aplicar la regla me da un real. Y ahí desapareció. ¿De acuerdo? Diga. Tengo una duda. Sería si derivamos desde antes, antes de reinscribir. No. Oigan esto. Está buena esa pregunta. Si usted no evalúa los límites antes, no es posible. Usted tiene que seguir la regla. La regla básica es, ¿evalúe directamente el límite? Sí. Infinito sobre infinito. Usted debe de dejar constancia en un examen. Cuando usted ya sea ingeniero, usted lo va a hacer, como usted diga. Sin embargo, cuando usted sea ingeniero, se lo va a explicar a sus alumnos y va a decir, no, mira, primero deja constancia que esto te da una indeterminación. Esto te está dando la herramienta para decir, sumemos. Apliquemos identidad. Y esto te está dando la herramienta, apliquemos la derivada. No puedes derivar allá de una vez. No. Vamos a seguir la regla. Cuidado en eso, pero está buena la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Ingeniera, antes que ahora, por favor, disculpe, una última pregunta. Dime. Lo que está ya derivado abajo del todo, lo que es 0 sobre 1, ¿cuánto es lo que está abajo de coseno? Lo que está abajo de 0 sobre 1 es 0. Ajá. Es 0. Tú puedes decir 0 sobre 300 o 3000 o 3 millones. Cualquier valor que esté dividiendo entre 0, entre cualquier real distinto de 0, distinto. Esto siempre va a ser 0. Así como cualquier cantidad elevada a la 0, esto siempre es 1. Matemáticamente eso es lo correcto. ¿Ok? Ok, ingeniero, muchas gracias.
Bueno, vamos a otro. Vamos a otro ejercicio. Vamos a otro. Muy bien. Vamos a otro ejercicio. Lo que va a ser una indeterminación es cuando el denominador sea cero. Ahí sí hay que tener cuidado cuando el denominador sea cero. Veamos este otro. Vamos al 4, creo. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Creo que x logaritmo natural de x. Miren este. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Aquí hay una función que así como la tangente, así como cualquier cantidad, usted tiene que saber logaritmo natural de 1 es 0. Logaritmo de 1 es 0 y esta gráfica se va extendiendo y cuando va acercándose a 0 por la derecha, eso va hacia menos, infinito. Miren, esta es la gráfica de la función logaritmo natural de x. ¿Ok? Entonces, veamos acá. Allá esto, la gráfica nos va a servir para completar y contestar la relación de ese límite que queremos. Ajá. Si evaluamos directamente, miren, x está tendiendo a 0. De 0, multiplicado por logaritmo natural de 0. Logaritmo natural de 0 da menos infinito. ¿Ven? Tenemos otra indeterminación que puede ser infinito por 0 o 0 por menos infinito, como este caso. ¿Bien? ¿Qué es esto? Una indeterminación que no es aplicable la regla. Cuidado, reescribirlo. Aquí no es aplicado la regla, no es aplicable. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí hay una indeterminación en la cual hay que reescribirla. Ah, entonces, cuidado acá. Necesito cuidado acá. Miren, necesitamos. Pero es que mire, solo tiene una función logarítmica y una algebraica. Sí, pero algebraicamente esto se puede reescribir. ¿De qué manera, jóvenes, se acuerdan? Límite cuando x tiende a la derecha de 0. Bueno, voy a escribir x logaritmo de x. Y esto lo vamos a reescribir como cuando x tiende logaritmo de x. Para que me dé el mismo x, miren, yo lo debo de escribir así. Miren, esto es exactamente igual a esto. Es la ley de los extremos. Miren, los medios y los extremos se van al numerador. Esto es exactamente la misma expresión. Entonces, esta indeterminación la estamos reescribiendo de esta manera. Hoy que ya lo reescribí, entonces decimos, si evaluamos directamente ese límite, ¿qué me queda? Logaritmo natural de 0, cuando va a la derecha de 0, esto me da menos infinito. Y 1 sobre 0, ojo para el que me preguntó esto, miren, cuando decíamos 0 sobre 1, pero ahora tengo 0, tengo 1, miren lo que tengo ahora, 1 sobre 0. Miren la diferencia, para el que me preguntó, este es una indeterminación o podríamos decir no existe en los reales, ¿verdad? En nuestra regla numérica no existe. Entonces esto me da infinito sobre infinito o menos infinito sobre infinito. En este momento sí hay que aplicar la regla. ¿Qué dice la regla? Derive numerador, derive denominador. ¿Quién es la derivada del primero? ¿Del numerador? ¿Quién es la derivada del numerador? 1 sobre x. 1 sobre x. ¿Y quién es la derivada de 1 sobre x? 1. No. La derivada con respecto a x de 1 sobre x. Derivada con respecto a x de x a la menos 1. ¿Sí o sí?
¿Sí o sí? Sí, ¿Quién general. es? Ah, ¿quién es? ¿Quién es? Menos 1 sobre x al cuadrado. Eso, muy bien, muy bien. Menos 1 sobre x cuadrado. Y miren lo que vamos teniendo ya. Miren lo que me va generando ya. Como los focos me dan más calor. Los poquitos me están dando más calor. Va. Entonces vamos a... Los poquitos me están dando más calor. El logaritmo es 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Volvemos otra vez, miren. Los medios va para el denominador y los extremos para el numerador. Y esto es igual. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Qué me quedó aquí? Menos x cuadrado sobre x. ¿De acuerdo? Hola, hola. Sí. ¿Eso no te? Y ahora, al simplificar, ¿qué me queda? Esto, límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, se simplifica 1 y me queda menos x. Cuando x tiende a 0, esto vale 0. ¿Alguien me puede decir, ¿y el signo? Bueno, el signo se evita, ¿no? Es 0, porque el 0 no debe tener signo. Sin embargo, la variable tiene, sí, pero sigue siendo 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a otro, si no hay preguntas. Ingeniera, una pregunta. ¿En qué forma reexpresó la función principal? ¿En qué forma la O expresó? sea, la reexpresó. O sea, ¿cómo la cambió la indeterminación para hacerla posible de derivar? El x es lo mismo tener 1 sobre x en el denominador. ¿Por qué? Porque se reescribe algebraicamente. Si tú tienes logaritmo de x por x, esto es lo mismo el logaritmo de x, para que te dé lo mismo es 1 sobre x. El recíproco, en otras palabras, Ajá. porque estás aplicando el recíproco. Porque si se multiplican medios por medio y extremos por extremo, da lo mismo, ¿verdad? Da lo mismo. Exacto. ¿Ok? Gracias. Entonces veamos un último, de las formas indeterminadas. De ahí vamos a entrar a extremos. Entonces, solo es cuestión de álgebra, lo que se utiliza para reescribir las expresiones. Si son trigonométricas, identidad. Y si es algebraica... Vinieron una pregunta. ¿Verdad Sí, que, bueno, verdad que si sí. queda menos infinito entre infinito o viceversa, también se puede aplicar la L de Euclides? Sí, tú puedes tener infinito sobre menos infinito o menos infinito sobre infinito, son indeterminaciones en el cual la misma indeterminación cuenta, o 0 sobre 0. Así es, se le aplica siempre las reglas. Veamos. Cinco vamos a ver. Ahora me faltan 2. Vamos a ver un penúltimo. Límite cuando x tiende a más infinito. El logaritmo natural de 2 más e a la x. Mira esto. Veamos eso. Ya tenemos 3, 4 ejercicios antes, ¿verdad? Hay 3, 4 ejercicios antes. Si evaluamos directamente, allá teníamos el valor. Aquí tenemos un real, ¿verdad? Un real más una indeterminación. Y logaritmo de esa indeterminación siempre nos va a dar una indeterminación, ya sea hacia más o hacia menos infinito, ¿verdad? Si va hacia abajo, es menos infinito. Pero 3 por una cantidad tan grande como infinito, me queda infinito. ¿Ve? Entonces, aquí ya aplicamos la regla, porque ya me dio directamente una indeterminación, infinito sobre infinito o 0 sobre 0, o infinito sobre menos infinito.
En este caso, como me ha dado, aplico la regla. ¿Qué dice la regla? Derive numerador, derive denominador. Vamos a derivar, veamos qué nos queda. Límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de 2 más e a la x. Esto es igual a límite cuando x tiende a más infinito. Ajá. La derivada del numerador. Derivada del numerador. Ya derivamos logaritmos anteriormente. Logaritmo natural de u. 1 sobre u por la derivada de u. ¿Y la derivada de u cuánto es? E a la x sobre 2 más e a la x. Y la derivada de 3x es 3. Miren, aquí viene otra vez los medios y los extremos. Límite cuando x tiende a más infinito. Los extremos me queda e a la x y los medios me queda 3, 2 más e a la x. Ahí tenemos ya. Es el límite. Esto lo puede hacer como dejarlo así, o esto es lo mismo, 6 más 3e a la x. Si lo quiere poner ya distribuyéndolo, es la misma expresión. ¿Qué decimos ahora? Bueno, evaluemos directamente. Es una función exponencial hacia una cantidad grande, sigue siendo infinito, porque va por valores positivos, por eso lo pongo positivo, porque es una función exponencial hacia una indeterminación positiva. Si fuera negativa, a la a menos infinito, sería menos infinito, pero aquí va a una indeterminación positivamente. Ahora, un real y 3 por una indeterminación positiva, esto también va a una indeterminación grandemente infinito. Entonces, miren, aquí aplicamos la regla. Aplicamos la regla, volvemos a aplicar, ¿por qué? Porque nos quedó infinito sobre infinito. Volvemos a aplicar la regla. ¿Qué dice la regla? Derive numerador y derive denominador. Otra vez, ¿cuántas veces? Cuando sea posible. ¿Sí? Entonces, esto, límite, cuando x tiende a más infinito, derivemos el numerador e a la x. Derivemos el denominador, esta constante es 0, la derivada de la constante por la derivada de la función, ¿sí? 3e a la x. Se simplifica como son productos y cocientes, y eso me queda un 3. Esa indeterminación desapareció. ¿Sí? ¿Preguntas? Vamos al último, hoy sí. Hoy sí vamos a ir al último para entrar a extremos. ¿No hay preguntas? ¿Hola? No. Álgebra, ¿verdad? Solo álgebra, álgebra y álgebra. Ingeniera, disculpe, ¿qué hizo de último? No logro apreciar lo que está escrito en la aplicación. Derivamos numerador, es e a la x. La derivada de una constante es 0. La derivada de la constante por la función, que es e a la x. Está dividiendo a este producto. Se simplifica y queda, si lo quieren ver así, esto queda límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre 3, porque simplificó. Y el límite de una constante es la constante. Si lo quieren ver así, ¿verdad? ¿Sí? Ingeniera, yo tengo una duda. Dime. ¿Qué pasaría si en el numerador hubiera un 2 de par de la e? A la hora de derivar. ¿Qué pasaría si en el numerador hay un 2 a la par de la e? A la hora de derivar, ¿cómo sería la derivada? 2 por la derivada de la función y te daría 2 tercios.
Si fuera 2 por e a la x, es la constante por la derivada de la función. Aquí hay un número. Aquí hay otro número que está acompañado a esa función. Es la constante por la derivada de la función. Es la constante por la derivada de la función. Te daría 2/3. En lugar de 1/3, te daría 2/3. Muy bien. Vamos a un último. Ahora sí. Vamos a escribir una última indeterminación que ya traemos un caso diferente. Siempre, fíjense que siempre que tengamos estas indeterminaciones, vamos a irnos por sería el 6 o el 7, bueno, 6 creo. Límite cuando x tiende a más infinito de x a la 1 sobre x. En la clase anterior, la semana anterior, vieron derivaciones logarítmicas, ¿verdad? Y esas derivaciones logarítmicas, por ejemplo, 1 más x a la x o cualquier relación a la 1 sobre x. Siempre que hayan estas potencias, la recomendación es aplique la derivación logarítmica, ¿ok? Pues aquí vamos a recordar algo de lo que vieron en la semana anterior. Si evaluamos directamente esta función, miren, si evaluamos directamente esta función, el x va hacia más infinito. Y es 1 sobre infinito. 1 sobre infinito es 0. ¿Sí? Aquí tenemos algo en la cual es una indeterminación, pero no es aplicable la regla. No, reescribirlo. En estos casos, miren, en estos casos que tengamos potencia, la única salida es aplicarle el logaritmo natural para que eso baje. Con ninguna otra forma puede bajar la función exponencial. Entonces, miren, me dio una indeterminación de esa forma. ¿Qué tenemos que hacer? Reescribirla. Y decimos, si y es igual a x a la 1 sobre x, miren, si y, le estoy llamando y a esta expresión, si y es igual a 1 sobre x, al aplicarle el logaritmo natural de y, esto me queda 1 sobre x por el logaritmo natural de x. O sea que esto me va a quedar logaritmo natural de x sobre x. Vean bien lo que hice. Le llamé y a esta expresión. Y esto es lo que hacían en la función aplicando logaritmo, ¿sí? La derivación logarítmica. Cuando esto tenían ahí, le aplicaban logaritmo para que esto bajara. Eso fue lo que yo apliqué. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, a esa expresión le aplicamos el límite. Al aplicarle el límite a ambos miembros, límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de y es igual a límite cuando x tiende a más infinito de logaritmo natural de x sobre x. ¿Bien? ¿Estamos bien? Siempre que haya estas indeterminaciones, así como las aplicaciones de las logarítmicas que vieron, ¿sí? Las derivaciones logarítmicas que vieron en la clase anterior, la semana anterior, así vamos a aplicar en este caso. ¿Cuándo? Cuando yo tenga una potencia, que esa potencia solo se puede bajar aplicando la derivación logarítmica. ¿Bien? Le llamo y a toda esa expresión, le aplico el logaritmo natural a ambos miembros y no lo altero. Ahora voy con esta igualdad. Miren qué interesante. Voy a ir con esta igualdad. Ajá. ¿Qué pasa acá si aplico la derivación, el límite? Límite del logaritmo natural de x cuando x tiende a más infinito. ¿Qué me queda aquí? Cuando es enormemente grande.
Ajá, ya sea más o menos infinito. Y esto me queda infinito sobre infinito, ¿verdad? Y esto me queda que es una regla para aplicar ahora sí. En esta forma ya la tengo, que es infinito sobre infinito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aplique la derivada en el numerador y aplique la derivada en el denominador. Y esto aquí es igual al límite cuando x tiende a más infinito. La derivada del logaritmo natural, 1 sobre x. La derivada de x con respecto a x, 1. ¿Ven? ¿Y esto qué me queda? Cuando x tiende a infinito, 1 sobre infinito, esto es 0. Y 0 sobre 1 es 0. Ah, pero aquí tengo una igualdad. Quiere decir que este límite del logaritmo natural es igual a 0. Entonces decimos, por lo tanto, el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de y es 0. Porque miren, esta igualdad viene aquí y me dio que es 0. Pero yo tengo un logaritmo natural de y. Pero el logaritmo natural de y siempre es continuo, positivamente. Y como es continua y es positiva, yo puedo decir límite del logaritmo natural es el logaritmo natural del límite cuando x tiende a más infinito de y. Y esto es igual a 0. Así cuando usted tenía límite de la raíz, eso era igual por las propiedades de los límites a la raíz del límite, y ahí iba, ¿bien? Es continua esa raíz positivamente. Entonces así, entonces tenemos, este es un logaritmo natural. Venimos de un logaritmo, ¿por qué? Porque aquí le llamábamos logaritmo. Tenemos que quitar esa indeterminación que hicimos. Y como sabemos que el logaritmo natural es la inversa de la exponencial y la exponencial de la logarítmica, entonces le aplicábamos e a la logaritmo natural y e a la 0, e a la logaritmo natural de una función, me quedaba la función. Por lo tanto, límite cuando x tiende a más infinito de y es igual e a la 0, 1. Pero ¿quién es y? ¿A quién le llamé y? Y le llamé límite cuando x tiende a más infinito de x a la 1 sobre x, esto vale 1. Y esa indeterminación desapareció. Miren, estos son los casos un poquito más largos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer uso de la derivación logarítmica que vimos en la semana anterior. Entonces, cuando me dé una indeterminación, ya sea a la 0 o a la 1, porque puede ser infinito a la 1, infinito a la 0, 0 a la 1, etcétera. Entonces tenemos una función exponencial, llamémosle y, pero a esto le hemos aplicado el logaritmo. Al final le vamos a aplicar el recíproco, llevar, porque ya le aplicamos logaritmo natural a ambos miembros y ahora tenemos que regresar aplicando la exponencial. Y sabemos que e a la logaritmo de x, esto es x, o logaritmo de e a la x, también esto es x. Estas son propiedades de las exponenciales logarítmicas que vimos allá. Y en la discusión anterior hicimos uso de esta identidad. Esto es en cuanto a indeterminaciones y en qué momento vamos a aplicar la regla de L'Hopital, en qué momento vamos a reescribirlo, y en estos casos especiales, que son potencias, la única manera de bajar es aplicando la logaritmo a ambos miembros. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Vamos ahora a las exponenciales, vamos ahora a extremos. Vamos a ver los criterios de la primera
y segunda derivada para entrar al análisis de gráfica. Vamos a extremos. Vamos a hablar ahora de extremos. Vamos a hablar de los criterios de la primera y segunda derivada para irnos al análisis de gráficos, que son ya son la última unidad, las últimas unidades que estamos viendo ya. Vamos entonces valores extremos. En estos valores extremos vamos a ver máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Pueden ser absolutos o pueden ser relativos o locales. Ahí en el folletito tiene la diferencia. En el folletito, aquí tiene ejercicios de las indeterminaciones. Hay unas parecidas a las que les di. Todo esto son formas indeterminadas. Y aquí tiene cuando las potencias son indeterminadas, regla de L'Hopital, están en eso que vamos a ver la próxima semana. Y ahora vienen valores extremos. En los valores extremos, estamos allí en la página 10, si lo tienen enumerado. Vamos con los valores absolutos. Necesito que se vayan ahí donde están todos los valores absolutos. Y ahí está una gráfica en el cual les están dando y se los están explicando. Se lo están explicando. Y luego nos vamos a ir a los relativos. O sea que tienen extremos absolutos y extremos relativos. Bien, vamos a hablar de extremos ahora. En los valores extremos vamos a hablar primero de absolutos. En los extremos, su nombre lo dice, absoluto, cuando son intervalos cerrados, ¿verdad? Eso no quiere decir que en un extremo abierto puedan haber absolutos también, ¿verdad? En el camino ahí se van a ir generando. Si en un, ¿cuándo vamos a ver un absoluto de un relativo? Por ejemplo, si tenemos una gráfica, digámosle por aquí menos 4, 2. Y luego menos 2. Tenemos parecido a uno que tienen en su folletito para explicar un poco la diferencia del absoluto con el relativo. Y podríamos darnos si a esta le llamamos una función y aquí tenemos otra función.
una función f y una función g. Tenemos dos funciones. La diferencia que vemos, ¿cuál es? La diferencia es que en esta, miren, en esta gráfica hay una flechita. Hay una flechita. ¿Qué significa esa flechita? Que Significa no hay máximo absoluto. Así es, en esta es abierto. Entre este máximo puede haber otra que sea mayor. Muy bien. Mientras que allá hay un dominio. Bueno, el dominio de esta sí lo tiene. Pero el dominio de esta, ¿quiénes son? Los reales. ¿Que puede haber un extremo, un absoluto aquí? Sí, usted puede decir, bueno, si llamamos 1 de 1 a 5, si dentro de esa indeterminación hallamos entonces van a tener absolutos y relativos, ¿verdad? Porque va indeterminado. Ahora bien, acá, entre un mínimo, miren, entre un mínimo hay otro menor que está garantizando que es menor, alcanzó la menor altura, digamos en este caso, la menor altura, entre y hay un máximo absoluto, sí. Y tenemos garantía, sí, porque el dominio para esta función, ¿quién es? El dominio va desde menos 4 hasta 7. Sí, desde menos 4 hasta 7. Entonces, miren, tenemos un intervalo cerrado y un intervalo abierto. ¿Que puede haber absolutos aquí? Sí. Pero allá no pueden hacer relativos. Ahora, nosotros podemos decir, aquí, ¿qué hemos encontrado? Aquí hemos encontrado que el mínimo absoluto lo alcanza. El mínimo absoluto lo alcanza cuando y es igual a menos 5. En y igual a menos 5 ocurre acá cuando x toma el valor de 7. ¿Bien? Ahí hay un mínimo absoluto. Y va a haber un máximo absoluto cuando y toma el valor 8. Y va a ocurrir cuando x toma el valor de 2. Entonces podemos decir, el extremo ocurre cuando x es igual a 7. Y el otro, va a haber un máximo absoluto cuando y es igual a 8 y cuyo extremo ocurre en x igual a 2. ¿Sí? Entonces allá podemos decir que no hay un máximo absoluto. ¿Por qué? No hay máximo absoluto porque esto va a continuar y no sabemos hasta dónde pueda llegar su última curvatura. Entonces ahí vemos gráficamente y ahí tienen otros 4 que les están explicando más detenidamente. Ahora lo vamos a ver analíticamente. Esto solo lo hemos visto gráficamente. Aquí solo podemos decir que no existe ningún máximo absoluto ya que la gráfica va extendiéndose. La gráfica continúa extendiéndose, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahí estamos en la diferencia cuadrado absoluto y relativo. Ahora lo vamos a ver analíticamente, que es lo que nos interesa. Veámoslo analíticamente. En la forma analítica es lo que nos interesa. Entonces dice, para que encontremos los extremos absolutos en forma analítica, ahí les escribe como para analizarlo en forma analítica,
necesitamos encontrar números críticos. Antes de escribir, necesito saber qué son números críticos. ¿Alguien leyó ya? ¿Ya leyó el tema qué son números críticos? ¿Cómo encontrarlo y cuándo garantizamos o cómo encontramos los números críticos? ¿Alguien encontró ya? ¿Leyó un poco de esto? ¿Hola? ¿Alguien leyó un poco de esto? No. ¿Qué son números? No sé si estoy mal de la idea, pero no son números donde la recta es horizontal de la pendiente, la derivada. La pendiente de la recta tangente cuando no había inclinación, si lo vemos como gráficamente, sí. La pendiente, si la derivada acá no hay inclinación, la derivada acá vale 0. También aquí la derivada es 0. Ajá, es 0. Pero acá, llamémosle C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, ¿sí? Pero aquí la derivada vale 0, pero aquí la derivada no existe. ¿Se acuerdan cuando les di la clase de la discusión, para los que están conmigo en la discusión, que me decía, si es continua, puede ser derivable, puede ser, ¿sí? Puede ser, si es continuo, puede ser. Miren esto, ¿ven? Di un ejemplo en la discusión. Esa no hay interrupción, es continua, pero no es derivable. ¿Por qué? Porque termina en punta o pico, les dije, ¿verdad? Si lo vemos así a grosso modo, gráficamente. ¿Es continua? Sí, no hay ninguna interrupción. Miren, es continua, sí, pero no es derivable. Entonces, miren acá, tenemos la derivada, vale 0, sí. Aquí la derivada no existe. Allí hay extremos. Aquí hay extremos, sí. Hay extremos. También aquí hay extremos. Entonces nos dice el criterio de la primera derivada. En los números críticos van a ser números críticos aquellos que su derivada sea 0 o no exista. ¿Miren? La derivada en C sub 1 y la derivada en C sub 2 es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 0. Pero la derivada en C sub 3 y la derivada en C sub 4 no existe. Miren, la derivada no existe. Pero sí tienen extremos locales. Pero en C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4 son extremos relativos o locales. Miren, ahí hay un extremo, ¿sí? Hay extremos relativos, ¿sí? Quizás le vamos a llamar F de C sub 1, F de C sub 2, porque estábamos hablando de F de C sub 3. Hay extremo, ahí hay extremo, ¿sí? Ahí hay extremo. En esa función tiene extremos. Pero, ¿cuáles son esos números críticos? ¿Cuáles son esos números críticos? ¿Cuáles serían los números críticos? Números críticos. ¿Qué son números críticos? Son aquellos en los cuales su derivada es 0 o su derivada no existe. ¿Quiénes son los números críticos? C sub 1,
C sub 2, C sub 3, C sub 4. Ahí son números críticos. ¿Por qué? Porque hace 0 la primera derivada y no está definida. Y aquí son las imágenes, ¿verdad? Aquí hay un extremo, sí, aquí hay un extremo. Aquí cuando Y vale F de C sub 1. Cuando este Y, aquí, estas son aquí. Todos esos, ahí hay un extremo, son extremos. Eso es gráficamente. Ahora que ya vimos números críticos, vámonos al ejercicio. Hoy sí, vamos a analizar. Esto lo tienen ahí escrito en el folleto. Vámonos a los ejemplos. Ahora vamos a encontrar los números críticos, ya analíticamente. Vamos con un ejercicio. Dice que para determinar los extremos absolutos en un intervalo que va de A a B, miren, vamos a ver los extremos absolutos. Para determinar los extremos absolutos en un intervalo cerrado, necesitamos evaluar la función en el intervalo, en los extremos del intervalo cerrado, y también necesitamos evaluar los números críticos, ¿ve? Donde son números críticos. Eso es lo que nos dice la teoría que tienen escrito ahí. Vámonos al ejemplo. En el ejemplo nos dice calcular los valores extremos absolutos. Valores extremos absolutos de la función dado por menos 2x cubo más 3x cuadrado, en el cual el intervalo va a estar dado desde menos 1,5 hasta 2. Miren, vamos a encontrar los extremos absolutos. Para eso necesitamos saber los valores críticos. Miren, los valores críticos. En esta función polinómica, la función polinómica, aquí solo hay reales, solo hay valores reales que no hay ninguna interrupción. Ahí no habría ninguna interrupción. ¿Por qué? Porque no hay un denominador que me haga 0 para que me define esa función. No hay una raíz par en el cual esa relación tengo que garantizar que sea mayor o igual que 0. Entonces, aquí son polinómicos, no hay problema. ¿Cuál es la solución inicial? Valores críticos, números críticos. ¿Cómo encuentro los números críticos? ¿Cómo encuentro esos números críticos? Derivando esa función. Si yo derivo esa función, ¿qué me queda? ¿Cuál es la derivada de esa función? Menos 6x cuadrado más 6x. Y dice que los números críticos son aquellos que la derivada sea igual a 0. ¿Ve? Yo necesito encontrar, ya tengo la derivada, igualemos la 0. Menos 6x cuadrado más 6x igual 0. Ando encontrando esos valores críticos. Factor común. 6x está aquí y está allá. Para que me den menos 6x cuadrado, me queda menos x cuadrado más 1. No, menos x. Menos x por menos x me queda el menos x cuadrado más 1. El polinomio de la derivada es de grado 2. Si es de grado 2, tengo dos raíces. ¿Cuáles son? Cuando 6x sea 0, esto que implica que es 0, y cuando menos x más 1 sea 0. ¿Cuánto vale x?
vale 1. Estos son los números críticos. Que no existan, no tenemos que no existan, solo van a haber números. ¿Por qué? Porque la función es polinómica, no hay problema. Solo tenemos lo que hacen 0, la primer derivada. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ingeniera. Ahora, dice el teorema que para encontrar los extremos absolutos en un intervalo cerrado, necesitamos evaluar la función. Evaluamos la función en los extremos, en -1/2 de x, evaluar la función y evaluábamos la función en los números críticos. Eso nos dice el teorema. Evaluemos a ver cuánto nos da, por favor. Vamos a ver otro. Me va a alcanzar, ojalá que me alcance a ver otro. Veamos cuánto me dio. Entonces, eso es lo que me dice el criterio de números críticos, el criterio para extremos absolutos. Ahora, ¿cuánto me dio si vale 0? ¿Bien? Si vale 0, ahí ya, yo ya lo encontré. Creo que 0, porque necesito hacer otro ejercicio. 0, 0. Y si lo evaluamos en 1, da 1. Y si lo evaluamos en -1/2, me dio, en 2 me dio -4. Ustedes lo evalúan, miren, van a poner -2 por 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado. Si vale 1, -2 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado. Si vale 1/2, -2 por -1/2 al cubo más 3 por -1/2 al cuadrado. Acuérdense que si va a esta potencia aquí le quedaría -1/8. Por el menos da más, 2/8. Este sí queda 1/4. O sea, 3/4. Suman y esto le va a dar... ¿Cuánto valía? ¿Cuánto menos? -1/2. A mí me dio 1. Vale. Dice que el menor de todos es el mínimo y el mayor de todos es el máximo. Entonces, ahí tendríamos que los valores máximo absoluto y el valor mínimo absoluto. ¿Por qué es absoluto? Porque nos está garantizando el intervalo cerrado. ¿Cuál sería el máximo absoluto? ¿A dónde existe el máximo absoluto? En 1. Y el mínimo en -4. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque es en y. Y igual a -4. En y igual 1, ahí va a ser el extremo absoluto más grande. Y el otro. Con esto nos vamos al criterio de la primera derivada. En el criterio de la primera derivada nos garantiza ya cómo identificar un máximo, un mínimo local. Aquí ya estábamos ya no absoluto, sino ya local. Criterio de la primera derivada. En el criterio de la primera derivada, si lo vemos gráficamente, por aquí
aquí hay rectas tangentes a esa curva. La derivada es mayor que 0. La derivada acá es igual a 0. Y aquí la derivada es menor que 0. Y acá, igual que va subiendo, aquí la derivada mayor que 0. Y aquí viene bajando, menor que 0. Y puede que ahí no exista la derivada. Allá la derivada vale 0. Entonces, miren, cuando el cambio de signo, ahora vamos a hablar de signo en el criterio de la primera derivada. Si el signo va mayor y luego menor, ahí hay un extremo, máximo, ¿verdad? Ya sea que la derivada sea 0 o que la derivada no exista, ¿verdad? Lo que el criterio nos está garantizando, el criterio de la primera derivada es que vamos a ver el signo de la primera derivada. ¿Y cómo lo vamos a ver el signo? En el cuadro de variación. Vámonos a un ejercicio para verlo analíticamente. El signo del criterio de la primera derivada nos lo va a garantizar el cuadro de variación. Ya tengo.